mesa no es país para PJ. Hoy, en Charlas en Arkham, trataremos aprendiendo con el rol y hablaremos de todos esos momentos y todos esos conocimientos con los que hemos sorprendido a nuestros amigos, ¿o no? Y para terminar, Biconsejo, donde trataremos los 5 sentidos en el rol y el sexto, teniendo importancia sobre los olfatos, las percepciones y algún truquito sobre cómo narrar. Comenzamos. Bueno, estamos aquí reunidos. Hoy somos todos hombres, ¿no? Sí. ¿O eso creemos? Creo. Eso dicen nuestros carnets. Vale, ¿Humberto? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Humberto? No sé Bien, si de verdad. ¿Sí? Bien, yo me veo, ¿eh? Sí. ¿Te ves o te mías? Me veo. Vale, sobre todo en un espejo y esas cosas. ¿Y quién te mí ni mío? Tú No. estás o estás, ¿no? Vamos a ver, Claro. Humberto, ¿qué tal ha ido este mes? Bien, bien. ¿Cuánto a rol? Bien, bien. ¿Mm? Sí. No juego nada. No has jugado en nada. Mentira. No juego nada. ¿Cómo que no? Bueno, todavía no Eso lo juego. toma en serio, no es un juego. Espera. Ey, Ya, continúa. jugamos una partida. ¿Bueno, una partida? En mi casa. Al teto de ¡Ah! Cierto. Me he olvidado de esa partida. ¿Qué partida, José? Una partida de hada en la que tú dirigías, no sé si te acuerdas. ¡Ah! ¡Oh! De Changeling, es verdad. Exacto. Pero fue una partida rara, Vale, pero es una partida. Vale. Bueno, Sí, aparte de he eso, jugado, sí. Vale. has jugado. Bien, tranquilo. Pues este mes lo he aprovechado para vaguear. Bien. Bueno, en agosto. Bueno, Álvaro, Yo sí que no he jugado nada. no has jugado nada. Nada. Porque yo no estuve en la partida esa y no hemos jugado más. Así que no he jugado nada. He estado con mis cuitas, he estado... Y- ahora se puede descargar el podcast desde el iTunes. ¡Wow! Sí, he estado haciendo eso, básicamente. Lo he conseguido y todo. Y poco más. ¿Y cómo se ve la vida sin rol, tío? Es raro. Sí. Yo creo que Extrañamente normal, ¿verdad? es incómodo, ¿no? Porque no sabes exactamente si intentas hacer algo, si lo vas a conseguir o no. O sea, porque tú más o menos dices, tengo tantos dados y tal, pero en la vida real es como extraño. ¿Ya has llegado? Eso, por ejemplo, es algo que tengo bastante claro. Pero hay que intentarlo. Esto es una tirada extendida. Ajá. A ver, Y digamos que yo tengo, pues, 3 éxitos. Sí. de 20. De 5. Au. ¿Por qué lo has hecho? Ahí, claro, eso es, cuando consigues los 5. Va a ser un podcast muy largo. Y eso, no he hecho mucho más. He hecho cosas, pero no referentes al rol. ¿Te has ido de viaje, Me he vacaciones? ido de viaje, me he ido a San Sebastián, he ido a un concierto de la oreja de Van Gogh. Interesante. Qué asco de persona, en serio. Oye, a mí me gusta. Hay gente que no le gusta ya. A mí me gusta. No es gente, soy yo. A mí me gusta. Yo. Bueno, a Álvaro también le gusta, ¿sabes? Así que hay que respetar. Sí, lo sé. Es como el D&D, hay que respetar. Sí. Sí, Venga, yo. José. ¿Y tú? Bueno, he jugado a rol, esa partida que tú narraste, Ajá. y ya está. Bien. Y nada, yo soy Néstor Bolaños y vamos a comenzar con el tema de hoy en Charlas en Arkham. Vamos a hablar de aprendiendo con el rol, el aprendizaje. El rol permite acceder a un montón de conocimientos, historias, background, trasfondo, de muchos tipos. Y ahí hay conocimiento que se puede adquirir. Algunas veces es un conocimiento muy específico que no sirve para nada, como 3 dados de 6 contra una dificultad variable que depende de los condicionadores. Y a veces en el medievo, pues resulta que estaban los reyes astrogodos, por ejemplo. No. Astrogodo es como la física y la astrofísica, ¿no? Bueno, veo que bien. Vamos a hablar de algo más reciente, ¿no? Que a lo mejor te estás jugando y ves que te enteras que en el estado de Nueva York pues hay unos puentes, hay un museo que se llama Guggenheim, curiosamente, y cosas así. Que también tiene un conocimiento más del mundo real.
El rol se ha aplicado durante muchísimo tiempo como un divertimento. Entonces hay puentes en Nueva York, no están prohibidos. ¡Hola! ¿Por qué están prohibidos? No sé, porque dices hay puentes, como diciendo, hay en otras partes del globo en los que no hay puentes, ¿sabes? Así donde no hay puentes, tío. Sí, donde no se necesitan. Muy bien. Básicamente. Pero vamos. Pero para llegar a Manhattan esto es poco claro. Pero yo, gracias a los juegos de rol, entre otras cosas, es como he conseguido aprender las diferencias entre Nueva York, Chicago, San Francisco, Seattle y todas estas ciudades. Actualmente, desgraciadamente o no, cuando veo un perfil en series de televisión o cosas así, el Skyline, yo identifico la ciudad donde se está grabando. En general. No sé si a ustedes os ha pasado. Casi siempre. Así que, no sé. El rol en ese sentido se ha aplicado muchas veces hacia el ocio y tiene conocimientos adicionales. Y de tapadillo o de otra forma, como técnicas de aprendizaje para gente con dificultades, en habilidades sociales, en técnicas de educación, incluso de adoctrinamiento en algunos casos graves. Y queríamos hablar un poco de si el rol enseña, cómo enseña y qué puede enseñar. Y que puede maleducar también, ¿no? Que enseñanzas pueden ser erróneas. Empezamos un poco con vuestras experiencias en el aprendizaje en el rol. Pues he aprendido, por ejemplo, cosas de cultura general que estabas comentando antes. He aprendido... La verdad es que no te sabría decir yo. Es que como forma una parte tan central de mi vida, es que muchas de las cosas que he aprendido no las he aprendido gracias al rol, sino durante el rol. Es que es una... Yo también es que, lo que veo... a lo mejor si fuera un videojuego pues hubiera aprendido lo mismo, si fuera solo el mismo tema. ¿Entiendes? Ajá. Más bien yo creo que lo que ha hecho el rol no ha sido enseñarme, sino... incitar a que yo busque información sobre algunas temáticas. Vale. Para luego utilizarlo allí o para lo que sea. En ámbito del ámbito social, pues ahí yo creo que sí que ha ayudado bastante el rol. Pero también es un arma de doble filo, pero bueno, lo comentaré eso. Paso al siguiente. Humberto, José. Yo opino lo mismo que Álvaro, que no es que me haya enseñado algo per se, sino me da algunos datos y yo, si me interesa lo que me ha dicho, pues busco información por otros lados, completo lo que le hacía falta a lo que me ha aportado el rol y me interesaba más y aprendía más. Yo creo que es eso, más bien lo que hace el rol muchas veces es incitarte a que tú busques más información sobre un tema. Te da pequeños datos, o muchos, y luego tú ya, si quieres más, pues por fuera aprendes más. Yo lo veo como una herramienta de aprendizaje. Ok. ¿Y tú, José? Hombre, yo con el de Raku coincido. Es decir, hay juegos en los que... Pues nada, no hay debate, hala. Siguiente sección. Dime. Bueno, como decir, hay juegos que personalizan mucho más la información de, a lo mejor, del trasfondo que están contando. Es decir, que a lo mejor cogen hechos reales y los adaptan a su temática. Pero hay otros juegos en los que incluso lo apartan, es decir, pone a lo mejor, supongamos el típico módulo de una ciudad, hay módulos en los que trata por una parte separado lo que es real y por otra parte trata lo que digamos ellos insertan de historia a ese setting. Eso es interesante porque lo estás aplicando al juego, pero si además bien separado, estás cogiendo y está claramente separado toda esa información, digamos, real, la asumes tú como conocimiento, ¿vale? O sea, eso depende mucho de cómo orienten el juego o el módulo que sea. El problema de los libros de referencia, los libros de rol, en ese estilo, Que son más aburridos. no es que sea más, no, incluso son más entretenidos porque tú estás viendo esa información, la vas a utilizar luego, le vas a dar una utilidad práctica. ¿De qué coño te sirve saber que en Nueva York antes los guaguas tenían los asientos azules y le cambiaron la tela por una verde? No te sirve de nada, pero sí te sirve si vas a hacer algo, ¿no? Pero el problema de todo eso es que tú asumes que el autor se ha documentado. No hay bibliografía, no hay referencia. Y te la pueden estar metiendo doblada y tú no darte cuenta. Hombre, se asume un mínimo de rigor, supongo, ¿sabes? Sí, como Pero ese es el riesgo. Se asume, ¿sabes? Es que por eso digo que el rol es una herramienta para que tú luego fuera
confirmes lo que te están diciendo. Porque sí, normalmente, sobre todo en la última década, en los 90 y tal, pues se llevó eso mucho, como tinieblas y tal, de que hacer retratos de las ciudades. Y pueden estar más o menos acertados. Pero ahí se te había un mínimo de rigor. Pero ya lo que es la ciudad en sí, si te quieres informar bien tendrás que buscar bibliografía, informarte bien. Pero eso como todo, como cualquier... Tú te puedes coger el libro de... No sé, no se me ocurre ningún ejemplo, pero cualquier novela bestseller típico. Bueno, vale, pero que es que está basado en una ciudad, yo no entiendo. ¿vale? Si me informo de un bestseller, yo me lo leo y me interesa un tema, yo Claro. no me creo con lo que me dice el bestseller. Me salgo fuera porque es que Es lo mejor que hace. No sé por qué, porque el código Da Vinci está súper documentado. sí, se lo documentado. Por eso digo que yo no me suelo creer lo que me dice un bestseller. Salvo que sea incluso los bestsellers históricos que hay por ahí, infórmate un poquito más fuera, porque hay algunas cosas que no son fieles. Por eso es una novela histórica, no es un relato... A mí particularmente el rol me ha enseñado muchísimo. Yo ya sabía bastante antes de empezar con el rol, modestia aparte, y luego empecé a buscar libros, cosas de ambientación, y el rol me ayudó muchísimo en la medida de que me dio una especie de sistema con el que jugar con los datos que ya sabía de antes y con lo que iba leyendo nuevo. Entonces, ocurría un conflicto palestino-israelí, pues yo ya lo interpretaba con el código del juego. Y así aprendía más rápido, incluso fuera, como mecanismo. Y luego a nivel social, claro, yo suelo ser máster, entonces me metían muchas personas, incluso en algunas que digo, esta persona la odio. Pues me metía en su cabecita y decía, ¿y por qué hace estas cosas? Y al moverme un poco, me ayudó un poco mejor a comprender la sociedad en la que nos movemos y los conflictos cómo surgen, cómo se mantienen. Sí, tú quieres decir que es un método de enseñanza, pero social, no tanto de conocimiento. No, pero conocimiento a mí también me ayudó. Lo malo es que te ayuda, pero al mismo tiempo no lo puedes asegurar en ningún punto. Como yo conozco a alguien que ha jugado la Leyenda de los Cinco Anillos y habla como si fuera el Japón feudal. Y sí, pero no. No puedes hacer el salto. Tienen muchas licencias, mezcla China, mezcla Corea, mezcla Japón, mezcla fantasía. Pero es que al principio te lo venden como que no es el Japón feudal. Ya, pero claro. Otra cosa es que el jugador en sí diga, pues esto es exactamente lo mismo, y no lo es. No es lo mismo, pero claro, luego dices, ¿y cómo era el Japón tal? Dices, ah, sí, y había esta tradición. Pero creo que la mayoría de juegos, al tomarse sus licencias, está claro, se cubre las espaldas de que es 100%. Exactamente, que esto es un juego ficticio. Eso creo que lo aclaraban en uno. Pero no es lo mismo la Leyenda de los Cinco Anillos, que tú estás en otro planeta, en un otro plano Con otra físico, historia, con otras reglas. que el Mundo de Tinieblas, por ejemplo, el Mundo de Tinieblas O Aquelarre. antiguo, en el Vampiro de Oscura, yo recuerdo en la edición española que ponía una parte que te decía el equipo que tenían los inquisidores, y tenían todos una Biblia de bolsillo, y ponía nota del traductor. Esto es imposible, o sea, no puedes tener una Biblia de bolsillo en la Edad Media. Esas cosas no existían. Así que, Hombre, existían las miniaturas, pero aún así, tienes razón, sí. o sea que nosotros hemos decidido cambiar esto por unos pergaminos. Sí, Punto. más factible. Y ahora sí, esos serían los monjes que supiesen escribir, que eran la mayoría en esa época, pero así no todos sabían escribir. Pero aún así es más factible Sí, que no una Biblia de bolsillo, ¿Cuál? así en plan serie. Que... Para todos los inquisidores, además te dan uno, que esos eran tesoros los libros en el pasado. Bueno, Interesante. te corté, Julio. No, era eso. ¿Cómo fue? Hablando de los conocimientos erróneos que están en los juegos de rol que se pueden aprender, ¿se ha fijado cómo las ambientaciones en general, por hablar de algo que conocemos, tratan a España o a Europa? Yo creo que en todo. cada vez depende menos, pero normalmente sí, depende de la visión que es del creador del juego. Y los de como son americanos, hay muchos que disforman, otros no tanto. Yo tengo una visión un poco capaz de lo que tal. El País Vasco. No quiero decir nada más. Y si tenéis YouTube, bueno, si nos estáis cuidando más de tenerlo, pues... ¿Qué? Nada, dice... Que si tienes YouTube. Buscarlo, es un episodio, pero de los buenos... Es un opening, no es bueno. un episodio, es solo un opening, pero es histórico. No, y el equipo ha tenido también otro en España, Sí. que era una maravilla. Sí, que era en el aeropuerto de Barcelona, que estaban todos llenos de chicanos. Sí, y era un aeropuerto de tierra, ¿sabes? Que Sí, con gallinas y todo. Hay un capítulo en de Barcelona.
hay un capítulo de Decía que era Ventura, en la España, serie de ¿no? dibujos que, bueno, creo que se lo contó el mundo. Básicamente, seguía el rastro de un ganado que habían robado unos mexicanos y el rastro llegaba hasta España. Y España era como una gran plaza de toros, ¿vale? Llena de toreros y mexicanos, ¿vale? Y después la paz que a las afueras de la plaza de toros habían calles donde corrían un montón de toros y había un montón de mexicanos tirados, sentados o cantando rancheras. Ah, mira. Eso era España. Vale, pues eso, ahí es donde nos damos cuenta, pero cuando está hablando de Oriente o cuando está hablando de África... Pues nos lo tragamos. Y sin rechistar abrimos la boca y los meten lo que quieren. Decimos, alemanes tiroleses, ¿no? Y ya está, y nos lo creemos. Sí. Si tienes algún interés por saber sobre una cultura, pues normalmente... Yo siempre recomiendo de que no te creas solo lo que te da una fuente. Busca en otra. Ujú. Así por lo menos, si ya te la están metiendo dos, pues es más complicado que te la metan dos tíos a la vez. Esto estás hablando de los demás, vale. Es más complicado Sí, es más complicado, que te callen dos fuentes que solamente una. Ya, vale. Pero me acuerdo cuando estrenaron en el cine la mierda de película del Reino de los Cielos, Sí. que era... Gran peli, ¿eh? Gran peli. No la he visto. Mejor para ti. Tienes suerte. La cosa es que es un asedio, llega un momento que es un asedio de una ciudad y vienen con catapultas, con los castillos estos móviles de madera que van para llegar a la muralla y tal. Torre de sedición. Y eso que era una... Sí, torre de asedio. Eso era un castillo en mitad del desierto. Y es que yo recuerdo, estaba hablando con un colega y el colega diciendo, pero joder, ¿de dónde coño sacó la madera? O sea, está en el puto desierto. O sea, ¿de dónde coño consiguió la madera para hacer todas las catapultas? ¿Las traían hechas desde Alemania o qué? ¿Cómo en su puta vida? No sé qué. Y otro decía, joder, es que es un tiquismiqui, es que eso es como si de repente me enseñaras una película actual y los SWAT llevan ahí una Beretta cuando en realidad llevan una 9 milímetros o algo así. Y como no te das cuenta no te metes en un chaprón que dice, joder, pero que no me dé cuenta no significa que no esté mal. Es que eso está mal y punto. Y ese es el problema, lo que decís vosotros, que a saber la de cosas que hemos dado por ciertas que no lo son. A mí me pasa a veces. Yo estaba hablando con personas de historia y de repente dicen, no, es Singapur. Y a mí me vienen 5 datos, yo de Singapur sé muy poco. Me vienen 5 datos a la cabeza y 4 vienen del rock. Y digo yo, no sé nada. Me voy a parar a escuchar. Y curiosamente cuando escuchas y ves lo que comenta la gente, empiezas a hacer asociaciones y dices, ah, vale, sí, por eso lo decían así. O por eso decían que la mafia controlaba de esta manera, o cosas así. Pero claro, el factor fantasía, escapismo o irrealidad que se le da al rol para que sea divertido es un filtro que hay que tener muy en cuenta cuando hablamos de los conocimientos que cogemos. Pero bueno, que yo creo que no es un filtro mayor que el que haya que tener con las series, Con las películas. películas, las novelas, como decía Humberto. Cualquier cosa que no sea algo fiel, algo histórico realmente, un libro de un tema específico. Y aún así, porque y aún así, los historiadores, mira cómo están. Eso me lo dice incluso una profesora de historia, que la historia la marcan quien vence. Y no es lo mismo un libro histórico actual que un libro histórico a lo mejor del siglo XIX. Además en el rol tenemos otra cosa más importante de tener en cuenta, que es el hecho de que está el profesional que ha escrito el libro y que ha hecho su ambientación y que esa persona ha cobrado por documentarse y tal. Otra cosa que ha hecho caso, ¿no? Pero bueno. Y luego está la interpretación que el máster hace de esa información. Eso ya es más preocupante. Y eso ya es más preocupante, porque claro, eso es lo mismo, ¿no? Pues en el cine, sí, hay un guionista que habrá cobrado por documentarse, hay en una obra de teatro lo mismo, lo que sea. Pero es que no está la segunda vertiente de la persona que interpreta esos datos, ¿no? Y ese es el peligro. También le puedes dar importancia, decir, bueno, pues en mi mundo me voy a cargar todas las diferencias sexuales que había para que las mujeres puedan tener el mismo peso en la historia que los hombres. Te acabas de cargarte la historia mundial, en muchos sentidos. Sí. En pro del juego, de la diversión y de una ética y moral que crees más adecuada, pero te has roto todo. No, y eso también nos hace protegernos nosotros, en el sentido de que cuando lo ves en una película, subconscientemente dices, bueno, será cierto. Pero aquí ya como te cura más en salud, al ver que es un amigo tuyo el que te está contando esas cosas, y dices tú, pues vale, tío, está documentado, estará curioso. Esa es otra, ¿no? El papel de enseñanza por el rol siempre va desde el canal del máster a los jugadores. Casi siempre. Sí. Bueno, depende del jugador también. Hombre, también depende del tipo de enseñanza. Si estamos hablando de enseñanza, de documentación y tal, de normal suele ser el máster o el propio básico. O el libro.
Bueno. Hay veces que el jugador para y dice, tío, que eso no es así. Eso hay veces que ocurre, pero no es lo normal. Ya, es que además suele fastidiar el ritmo de la historia, que tiene más prioridad que la fidelidad a los datos, ¿no? Yo creo que sí, que eso depende mucho. Cada máster tiene su estilo y sus aficiones. Yo tengo un amigo que es un fanático de las armas, pero fanático, y te puede hablar de calibres, de repetición, de eso no se puede encasquillar, esto pesa tanto, esto se le lima para no sé qué. Una enciclopedia de armas. Y está muy bien. y puedes aprender también. Hasta que vas con una partida donde sacas armas, ¿no? Hasta que juegas una partida en la que un revólver se le encasquilla y se te enfada. Pero bueno, eso... dices, no se puede encasquillar. ¿Y cómo interpreto la pifia? ¿O cómo interpreto el fallo garrafal que acabas de cometer? Pues fallo y tal. Pues te disparas en un pie y dices... Vale, se encasquilla. Es lo que toca, no sé. Eso es también que no se le puede pedir peras al olmo. Que habrá cosas en las que el narrador o el grupo controlan mejor y habrá cosas que no. No tienes que saber física nuclear para hablar de un reactor y de cómo se desprograma o... Con ver los Simpsons tiene. Sí. Ver los Simpsons. Sí, claro. Sí, los Simpsons son la gran fuente de información. Todas las anécdotas que nos ha dado. Y que iba a contar algo más. ¿De qué? No sé. Bueno. También, otra cosa importante, ¿cómo ven el rol a nivel social? Todos hemos dicho que nos ha ayudado, ¿no? Sí. ¿Pero ha sido por el propio crecimiento personal o relacionado con el rol como herramienta? ¿Sabes? Porque no es lo mismo, de 14 a 20 años hemos cambiado nuestra forma de movernos. Claro, es que eso es lo que he comentado antes, que ha estado tan cercano dentro de mi vida el rol que no sé hasta qué punto ha sido el rol o he sido yo. Pero ayuda a la empatía, la desarrollas mucho, el sentimiento de unión, de competitividad, no, incluso no de competitividad, sino de ayudarse, de compenetración y todo eso. Yo creo que en todos esos sentidos sí ayuda el rol, ayuda mucho. Porque básicamente es un juego diferente a todos los demás. Es un juego en el que todos tienen que cooperar, o no, pero ni siquiera tienes por qué tener objetivos comunes. Es lo más cercano a la vida real, ¿no? Lo más parecido, es una simulación de vida, ¿no? Más que el Second Life. Sí, más que el Second Life seguro. Y claro, el problema que tienes es cuando tú estás hablando, tú como jugador hablas con otro jugador y tú estás desde tu personaje y él está desde el otro. Genial, ¿no? Puedes desarrollar, puedes ver herramientas, pensar o ver cómo podrías hacerlo, decir, coño, ¿por qué no hago esto en la vida real? O ver las reacciones del otro y entenderlas, eso está bien. El problema que le veo yo a las herramientas sociales es cuando estás hablando con penejotas que lleva el máster. El máster interpreta la realidad. Sí. Entonces si tú empiezas a comportar de una forma y tú por la cuestión que sea estás haciendo tus ejercicios sociales, ¿no? Probando cosas dentro del rol y de repente ves que reacciona de una forma dentro del rol porque el máster le da por ahí que reaccione así, pues luego tú lo llevas a la vida real y le das más fleje. Sí, puede ser. Y eso es el mayor problema que le veo yo a las herramientas sociales, ¿no? Que hay que saber que es un campo de pruebas, no es la realidad del todo. Yo creo que se sabe, ¿no? ¿O no? Sí, pero... Depende de la persona, porque Depende de la persona. es como, no sé si se ha hablado ya otras veces aquí, de que cuando estás jugando hay personas que no interpretan un papel, sino que se meten dentro del personaje. Viven como... Quizás, a mí me pasó en una partida, ¿no? De estar discutiendo con un personaje, entre personajes, y prácticamente es que se llega... La otra persona se toma como una agresión hacia su persona, no hacia su personaje, sino su persona. Y eso es andar con pie de plomo, y ya cuando llegas a ese punto y te das cuenta, pues darle un poco para atrás, porque hay gente que no relaciona, que no está interpretando un papel, sino se mete dentro del papel. Y eso es un poco peligroso. Entonces también hay que tener en cuenta que a quien vayas a poner a jugar el rol,
siempre dejarle claro que esto es una herramienta y que tiene que separar la persona del personaje. De ficción. No, hombre, tú puedes poner parte de ti en los personajes, Es que pero no. no tomar el personaje como que eres tú. Vale. Porque es que eso es muy peligroso, sobre todo en discusiones. Sí, no, cuando te lo tomas a nivel personal todo, ¿no? Es que- Una pérdida es una pérdida tuya, Es ¿no? que puedes perder lo O mezclado. incluso, estamos hablando de cosas negativas, pero imagínate que estás seduciendo a un compañero. Eso también te puede Y de suceder. repente termina la partida, tú sabes lo tuyo y el otro se pone a flotarte, ¿sabes? Quita. ¡Wow! ¿Te ha pasado eso, Álvaro? José, no hables. No me ha ocurrido, pero, No, pero me ha ocurrido sí, en has momentos visto. incómodos y sobre todo con personas que están empezando, que empiezas a hablar con ellos de alguna manera así más intento de ligoteo y tal, y se te quedan así como, tío, ¿qué estás haciendo? Estoy interpretando. Es muy complicado. Yo tuve una experiencia similar cuando rompí con una chica que llevaba bastante tiempo. Tenía unas tramas, yo como máster, de un PNJ que iba a seducirla. Y tuve que dejarlo de lado. Y los dos éramos ya mayorcitos y lo podíamos haber entendido, pero es que era jugar un terreno muy fangoso. Es que se podía dar, entonces no cabía ahí. Y eso, imagínate con 14, 15 años, con 16, 17, los que toque. Digamos, es muy complicado. Yo he de reconocer que a mí el rol me ha dado un montón de herramientas a nivel social, muchísimas. Las he puesto en práctica, las he comprobado si funcionan, si no, cómo decir las cosas para que impacten más, dónde poner el silencio, cómo mover, un montón de cositas así. Y yo he aprendido muchísimo a ese nivel. Además, me planteo que si no me hubiese metido en el rol, actualmente parte de las cosas que hago no tendría tanta capacidad de discursiva o oral. Yo no he puesto tanto en práctica lo de utilizar las técnicas sociales o de comunicación que pueda haber aprendido en el rol en la vida real. Más bien lo he extrapolado a lo mejor a, por ejemplo, si a lo mejor tengo que contar una anécdota o si en algún momento de mi vida llegase a, por ejemplo, a hacer un monólogo, pues herramientas de oratoria o por ejemplo a la hora de contar algo, exponer algo en clase o cosas así, o de explicar algo a alguien, pero Perder nervios, vale, pero no ganar confianza, mejor dicho. sí, Estoy seguro. pero no a lo mejor no he hecho lo de, bueno, he interpretado este tipo de faceta social así en una partida y voy a explotarla en la vida real. No. Alguien, cuando tenéis un problema en la vida real, no intentáis, si tenéis oportunidad, hacer un personaje para una partida donde poner en prueba algo similar e ir haciendo experimentos. ¿Lo habéis hecho alguna vez? Yo lo que sí he hecho ha sido el utilizar personajes para desahogarse. En momentos que lo hayas pasado mal por motivo A, motivo B, el hacerte algún personaje en el que, joder, que tienen ganas de pegarle 2 hostias al mundo, pues es un personaje que te pega 2 hostias al mundo. Entonces pero eso no creo que sea muy didáctico, ¿no? O sea, a la hora de hablar de aprendizaje en el rol, Bueno, si eso evita que la vida real coja una escopeta recortada y empieza a hablar bueno, pero, la caja con pero vecino. entonces es antididáctico, porque yo no estoy aprendiendo cómo utilizar una escopeta. Estás aprendiendo cómo canalizar tu rabia. Bueno, se puede ver. Pero no es bueno, es porque es soltarla en otro lado, ¿sabes? Canalizar. Sí, vale. También lo que a mí me aporta el rol es desde el punto de vista, digamos, de visión narrativa, es decir, al jugar o leer ambientaciones o en las poquísimas veces que he narrado algo, después por ejemplo al ver una novela, al leer una novela o al ver una peli o una serie, o sea, tengo más claro los clichés, La metatrama. arquetipos, ambientaciones, ¿vale? O sea, y yo noto que con el paso del tiempo pues mi nivel de como lector, espectador o lo que sea aumenta. ¿Vale? Pero bueno, creo que eso también porque a base de leer más cosas y ver, pero bueno, que el rol al fin y al cabo es otra. Eso es muy cierto, a mí me pasa continuamente. Yo actualmente cuando veo una película o leo un cómic o algo, me fijo muchísimo en el ritmo
y en los datos que dan. Y hay veces que dices, ¿por qué das este dato? Y a veces ese dato es la clave para el final y ves los ecos y lo he pillado desde el principio, como este dato aquí no cabía porque quita ritmo a menos que tenga que ver con la historia. Sí. Y hay veces que o predices la película y dices qué bien, o hay veces que te enfadas como una toalla porque han desaprovechado un montón de información que luego no han enlazado. Sí, eso me ocurre a mí bastante también. De formación profesional, lo llamo yo. Por el interés por las historias, supongo, por el golpe narrativo, el curso, como narrar. Otra cosa curiosa que vi un estudio por internet y es que estuve haciendo los deberes y todo. Otra vez, yo. Rayos y centollos. Qué bueno. Y vi un estudio por internet que hablaba de que se habían hecho estadísticas demostrando que los jugadores de rol, hablaba de jugadores de rol en internet, en MMORPG y cosas así, de juegos de rol en 3D. Tenían una comprensión lectora y un vocabulario mayor, porque tienen que leer un montón de textos, los quests están explicadas, y además la comprensión lectora es mayor, porque están acostumbrados ya a, en cuanto ven un texto así, mucho texto, ir a los datos importantes y paso del resto. Es como que lo tiene mucho más... Síntesis y resumen, ¿no? Sí, lo tiene mucho más sintetizado. Y nosotros yo creo que también, Sí, cuando estás leyendo un básico, es como esto es paja. Y Ya te sabes eso tú. Una pregunta entonces, si el rol enseña tanto en habilidades, a nivel social, un poco de síntesis, ¿por qué somos tan antisociales? Se suele reaccionar. Bueno, es un estereotipo, ¿no? El rol, bueno, no son todos los que juegan rol son antisociales. No, por supuesto. Pero es un estereotipo dentro del rol. Pues son estereotipos, si el río suena... No todos los que juegan rol son antisociales. ¿Vale? ¿Y por qué? ¿Por qué se da? Hay cierto nivel de antisocial en algunos jugadores. Pero como- creo que es porque es como personas que se meten mucho en En el mundillo o se meten en un tema muy profundamente. Te vuelve a algunas personas, no quiero generalizar, que después nos acusen de generalizar, se introducen demasiado en el tema y se vuelven monotemáticos. Entonces tú cuando vas a hablar con ellos, como lo intentas sacar de ese tema, pues ya se acabó la conversación. Y se cierran un poco al manda y empiezan solo a relacionarse con gente que le da cancha en esos temas. ¿Que son 5 personas o 6? Por eso acusa con los cuales juega el rol. Que son los que juegan el rol. Esa es una teoría. A ver, normalmente supongo que la gente más antisocial muchas veces busca válvulas de escape, leer muchos libros para para cultivarse personalmente, también para Escapar de la realidad. escape de la realidad. El rol, aparte de que te cuenta historias, también te da la posibilidad de contar historias. Muchas veces esas personas antisociales, si tú consigues rascar en la superficie, muchas veces ves que tienen una riqueza personal bastante interesante y el rol les permite sacar eso hacia afuera. ¿Vale? Es como si hablas, por ejemplo, con un cinéfilo o con un melómano. Tú hablas con ellos y ves que también están muy monotematizados, pero claro que también puede ser sacar cosas interesantes de esas conversaciones, ¿vale? Depende hasta qué extremo se lleve, ¿no? Pero creo Sin que... embargo, fíjate, un cinéfilo o un melómano, como tiene conocimientos más amplios o más difundidos en la sociedad, Más de la cultura general. más de cultura general, puede usar esos temas con más facilidad. Porque cuando alguien te intenta explicar lo que es el GACO, o cuántos dados de 6, más de 12, más de 8, más hay que tirar para calcular un aliciente de dificultades estratégico para no sé qué, es como... ¿Perdona? Sí, pero es que eso ya no es rol, eso es probabilidad y estadística. El rol es un que persona. Encima hay muchos informáticos ya. Esos son lo peor. Esa es una cosa, ¿no? Que yo comento con mucha gente y les pregunté un poco de qué enseña el rol. Y casi todos coincidían en habilidades sociales. En habilidades sociales, en saber moverse mejor, en cómo hablar, en cómo verse. Esa es la idea, ¿no? O sea, el hecho de que dice, sí, o sea, el rol enseña un montón de habilidades sociales. Luego dice, sí, somos antisociales. Claro, pero es que estamos metidos dentro de nuestro mundillo. Sí, pero igual que los cinéfilos, igual que los melómanos, están todos metidos en su mundillo, pero nosotros somos los antisociales.
Pero, o sea, si estuviéramos todos al mismo nivel, venga, vale, estamos barco, pero es que nosotros estamos como 2 pasos más atrás que ellos. Y se supone que nosotros deberíamos estar 2 pasos por delante porque nosotros... Tenemos un medio que nos ayuda a entrenar esas habilidades. ¿Qué pasa aquí? Pues que el rol no es una afición tan extendida como el cine, la música, lo que sea. Sí. Y porque creo que básicamente es lo que yo dije antes, o sea, es una válvula de escape. Pero después creo que no habrá demasiada gente que en la vida real realmente se plantee el coge de decir, bueno, yo interpreto estos papeles, podré utilizar estos matices en las conversaciones, en los conflictos, lo que sea, como herramienta social. No creo que muy poca gente se parará a utilizar eso de verdad. Yo por lo menos lo hago. El problema que veo yo no es tanto el... Sí, vale, es una afición menor, vale, eso todos estamos de acuerdo. Además tenemos la mala fama del rol, ¿no? Por así decirlo, Sí, que eso también hace... Pero cada vez menos, yo cada vez lo noto menos. Hablando con mucha gente más abierta. Pero por ejemplo, el heavy metal también tiene bastante mala fama, o sea, los melenudos son los que van metiendo caña por ahí. Casualmente hay muchos roleros. Casualmente muchos roleros. Pero yo tengo amigos metaleros y son mucho más sociables que yo, pero mucho más. Pero de grupos inmensos de gente y yo con ellos, yo así, en una esquinita, ¿sabes? No sé. Y yo me siento mucho peor a ese nivel que ellos. Pero se supone que nosotros somos los que estamos hablando siempre de las herramientas sociales y lo bueno que es esto y lo para contra el estrés y todo eso. Es como una paradoja, ¿no? Sí. No le hay una explicación clara de por qué no... Yo realmente... Son antisociales. Es decir, no solo una explicación. No, una única explicación nunca vamos a encontrar. Yo tengo varias explicaciones a esto que no servirán de mucho, pero yo creo que el rol es tan buena herramienta, en parte, aparte de porque lo deja en sí misma, por el hecho de que aceptamos casi a cualquier persona en nuestro círculo. Tenemos, mentalmente todos tenemos la autoestima muy baja, ya para empezar. Entonces aceptamos casi a los raros. Los raros son los que juegan al rol al principio, o jugaban, cada vez menos, cada vez está menos normalizado. Y los raros son los que tienen peores habilidades sociales. Y aprendes. Claro que aprendes, pero aprendes más a veces cuando te rodeas de gente que ya sabe. Y si tienes que hacer ensayo error, bingo. Vamos lento, ¿eh? Es así. Y yo creo que esa es una de las razones, ¿no? Que sí avanza, sobre todo en un primer momento cuando no tienes posibilidad de relacionarte, pero luego la experiencia real siempre es mejor. Y las habilidades sociales, yo lo siento, pero es lo que tenemos más a mano. Quizás nunca pilotemos un Fórmula 1 o cojamos un avión, ¿sabes? En sentido de pilotarlo, pero las habilidades sociales es vital. Es una habilidad fundamental. Entonces, más vale salir fuera y probar que seguir experimentando aquí dentro. Yo creo que es más que una primera parte sirve para empezar y luego debería ser una especie de apoyo a lo real. Porque no puede ser un sustituto. Ya hay gente que lo vive como un sustituto, ¿eh? Sí. Porque estas son la gente con la que me rodeo, esta es con la gente con la que hablo, esta es con la gente con la que salgo, esta es con la gente con la que tal. Ahora no me hablo con este porque su personaje me hizo tal cosa. Y es ahí donde caemos un montón. Y aparte la autoestima. El tema de que es que no nos lo creemos, que decimos, no, nuestra afición es secundaria. Coño, sí. Y la de la Fórmula 1 hasta que llegó Alonso. Y fíjate. Entonces tenemos que hacer Fernando Alonso juega el rol. Eso ya lo habíamos dicho antes, ¿no? En otro podcast. Probablemente. Es una frase así, o método... Era el rey o alguien... O Zapatero. Lo habíamos dicho. Pero lo si conseguimos que vamos a jugar el rol, ya está. Pues sí. Esa es otra. Ahora, con la cultura de fandom, hay un nuevo rebrote de cultura pop. Y los cómics, la música, las cosas extrañas, los videojuegos, todo lo de ocio se ha revalorizado muchísimo. Y actualmente tiene más peso en la juventud. Yo, por ejemplo, lo que tú dices de que ahora está menos mal visto el rol, una razón a que lo achaco es, por ejemplo, la gente está jugando de forma masiva a los juegos online.
Entonces después aparece un amigo al lado y dice, ah, mira, estás jugando al WoW o lo que sea, ¿no? Y después, y el otro, sí. Y el otro le dice, pues mira, yo juego a juegos de rol de mesa. Y dice, oh, y es lo que es. Se lo lleva un día a la partida, se flipa todo y entra más gente. Por ejemplo. Yo hace bastante que no oigo el ¿y eso qué es? Sí, eso que ya poca gente lo dice. Muy poca gente. Hombre, tendrías que ir a los datos más jóvenes, pero más o menos cada... No, ya idea más o menos de... Yo creo que los juegos online han roto todo eso. Otra cosa es el concepto que tenga el juego de rol. Exactamente. Que un juego de rol Puede sea, ser- vale, puede- Final Fantasy, ¿no? Pues Sí, como ayer- no equivocado, pero ya sabes. Pero se tú le suele hablas de dar. ese concepto y no te cierras tanto la puerta como hace un par de años. Ayer me encontré a un pibe, Raúl se llamaba, y me comentó, un juego de rol en el que no subas nivel, no es un juego de rol. En el que no subas de nivel, porque me contaron, sí, el de Runco es el de no sé qué, que... Bueno, el Runco no lo dijo, pero dijo un montón de juegos. Eso es con habilidades individuales y que no subes de nivel. No, tienes que tener un número que demuestre la evolución, porque eso es una evolución, está clarísimo. Y yo, vale. Tú eres un humano nivel 7, ¿verdad, chaval? No, pero claro, entonces ya sería la vida real, no sería un juego. O sea, es que en su paradigma funcionaba. Y eso es porque viene de los juegos de rol por ordenador. Sí, que han aprendido. cada vez se han convertido en más y más competitivos. Mm. Los juegos de rol online. Bueno, cualquier cosa online. Ya un juego que no tenga un sistema de puntuaciones no es un juego. No tiene éxito comercialmente. Y eso es un problema. Y eso sí que lo estoy viendo yo en el rol. El rol casi siempre ha sido mucho de cooperación, de ayudarse entre todos y todos contra el máster. O todos contra el malo de turno, si el máster lo está haciendo bien, ¿no? Pero ahora cada vez es menos, cada vez es más el Munchkin de yo soy el que tengo que ganar, y yo soy el que voy a dar el último toyo al malo. Y sí, estamos cooperando, pero porque sí. Pero eso pasaba también con la primera generación de ID. La primera vez que yo jugaba de ID era así, también. Pero yo creo que cada vez está más claro eso. ¿Mm? Yo creo que sí, es mi opinión. Curioso. Que yo creo que a lo mejor ha habido, que al principio era así, ha bajado y ha vuelto a subir esa afición. No sé, yo no puedo creo que el opinar. mundo es más competitivo. Me fijaré a partir de ahora, yo no lo sé. Es que depende. Yo tampoco, la verdad es que, excepto mi grupo de juegos, o sea, ustedes, tampoco he visto otra gente jugador de rol mucho más fuera. Entonces tampoco puedo decir no puedo decir en plan de, bueno, el estado actual de los jugadores de rol en un 97%, vale. Porque- Esa es otra también. Los grupos muchas veces, salvo en convenciones o cosas así, son muy cerrados. Sí. Somos 6 personas, 10 personas, a lo mejor vamos cambiando 2 máster, 3 máster. Pero hay una serie de habilidades e historias que tiene cada persona. Una vez las cuentas, solo son variaciones y repeticiones. Y depuraciones incluso, cada vez más perfectas, pero en la misma línea. Yo he notado muchas veces cuando cambio de un grupo a otro que aprendo cosas diferentes. Porque cada grupo tiene como sus obsesiones, sus especializaciones, su forma de enfocar la historia. Y aprende formas diferentes. Los jugadores de rol tenemos... Es doble filo. Si encontramos otro jugador de rol nuevo, genial, porque a lo mejor estás en medio de la tarde en una fiesta o lo que sea, o en un grupo, una reunión de amigos, y no sabes que a lo mejor te aburre. Si encuentras un jugador de rol nuevo, esa tarde la tienes solucionada porque puedes hablar con alguien. Pero eso es hiper antisocial. Pero a la vez es antisocial porque normalmente no cerramos, normalmente no cerramos o a nuestro grupo de amigos o a similares. Ahora en plan de si en la ciudad hay una tienda de rol o digamos un centro de reunión ¿sabes? de gente barbuda y con De gafas. gente- exacto. de fan de Star Trek. Lo más probable es que solo termines por relacionarte con las personas de ese sitio. ¿Vale? En plan de echar las tardes ahí todos los días y no sales de ese círculo. Por También, eso me pasa a mí mucho cuando voy a hablar con gente que no juega al rol. Resulta que digo, bueno, te voy a explicar lo que estaba haciendo este domingo. Y te das cuenta que tienes que explicar tantos elementos que no puedes decir, mira, léete el libro, estoy leyendo esto, o sino Sí, resulta que aquí, bueno, en nuestro grupo lo hacemos así, 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 así y así. Y por eso esta historia es interesante. Porque va de esto realmente. Y tienes que dar un pedazo de explicación antes de poder contar por qué es divertido. Que al final dices, mira, no, voy a hablar de otra cosa. Sí, sí. Es muy difícil. Entonces,
cuando conoces a otro rolero, pues te puede saltar algunos problemas menos de por qué las historias no son siempre tan perfectas, o por qué es divertido el no saber qué va a pasar, cosas así. Pero vamos, y volviendo un poco al aprendizaje, yo creo que el juego de rol tiene muchísimas capacidades y herramientas al poner simulaciones en las que pruebas cosas y no te arriesgas realmente, en la que puedes calcular tus fallos y corregirlos, vamos, en la que puedes experimentar todo lo que quieres hacer. Es una herramienta genial para aprender, para usar en entornos lectivos, en entornos pedagógicos. Se utiliza como terapia un montón de veces. Como terapia se usa, así como entrenamiento de habilidades, como forma de unir a grupos de gente, porque al tener un mismo objetivo, pues se crea una mentalidad de grupo bastante interesante. Yo de pequeño veía un montón de documentales, no sé por qué, pero yo veía un montón de documentales, yo tenía las 2 siempre puestas o algo así. Eras ese 2% de España que veía la 2 de verdad de la buena. No, pero es alucinante porque yo no tenía conciencia de que yo veía tantos documentales de pequeño, pero de mayor siempre es como, coño, pues recuerdo tal documental que veía de pequeño y todo. Pero tío, ¿tú veías documental? Sí. Y recuerdo uno que hablaban de un pueblo de una, no sé si eran misioneros o algo que estaban en África, y estaban ayudando a niños que habían huérfanos de crímenes de guerra y cosas así. Y una de las formas que tenían para ayudarles era un juego de rol en vivo, en el que interpretaban la matanza que había habido en su pueblo. Claro. Y era brutal ver a los niños interpretando a los guerrilleros matando a sus compañeros. Era una pasada. Además lo vivían de una forma y la verdad es que se me ponen los pelos de punta cada vez que recuerdo ese documental, ¿no? Era una pasada. Y eso les ayudaba a superarlo luego. Claro. Porque era como empatizar con la otra persona o intentar expresarlo de alguna forma que no se atrevían narrarlo, soltarlo, aunque sea, darle un sentido mínimo. Y era una pasada con ramas, ¿no? No tenían fusiles, sino que apuntaban con ramas y cosas así, pero era brutal. Y esos son en casos muy, muy extremos, porque estamos hablando de crímenes de guerra, de que han visto cómo han mutilado a su hermano, ¿sabes? Que son cosas muy fuertes y que el rol les ha ayudado muchísimo. Muchísimo, pero mucho. El rol en psicología es una herramienta básica. Esas cosas se llaman más simulaciones, no rol. Roleplay game. Sí. Roleplay game. El rol aquí en España está muy mal decirlo, pero puedes decir simulaciones, roleplay, o sea, es un roleplay, cosas así. En psicología se ha usado para todo y hay muchos estudios. Se usa es que 1000 cosas. El otro día me enteré de que había un programa para esquizofrénicos y parte de las bases eran juegos de rol directamente. Lo que pasa que eran roleplay. Porque el juego de rol tuvo como un peso difícil. Yo creo que con el tiempo, si esto sigue igual y no pasa nada, que toque un verano sin noticias y se vuelva a meter una casa de brujas, el rol cada vez tendrá más peso como herramienta. Incluso en ámbitos académicos, en colegios, en institutos. Lo veo súper normal. Pero ¿cómo lo ven ustedes? El problema de normalizar el rol es lo que comentabas antes, de que es muy complicado entre comillas, muy complicado empezar. Necesitas como mucha teoría, por así decirlo, aburrida de base. Pero en cambio con cualquier otra moda no. O sea, que quieres que quieres escuchar heavy metal porque está de moda, pues Play. Pones y ya está, play. Y solo tienes que saber que tienes que vestir de negro con cadenas, ¿sabes? Y botas. Pero el rol en cambio tiene una curva de aprendizaje, que nosotros siempre hablamos de la curva de aprendizaje de un juego y tal, pero estamos hablando de la curva de que no tengo ni puta idea de qué es el rol a empezar a jugar, ¿no? Es muy amplia y te sirve de muy poco al principio. Yo creo que depende de cómo lo entiendas, porque, o sea, sí, es difícil si... Me refiero comparado con otras cosas que pueden ser más de moda, como un juego de online, como un videojuego, Yo creo que cualquier persona que simplemente se haya leído un par de libros y haya visto un par de películas mínimamente, entiende el concepto de historia, protagonista, antagonista, sí, conflicto. eso sí, pero entonces, el concepto de meterte en un personaje, bueno, eso es lo complicado del rol. El asumir que no eres tú, es decir, interpretar un papel y sobre todo interpretar un papel que no se parezca en nada a ti. Eso es lo realmente complicado del Tú rol. no puedes pretender que un jugador novel tenga un nivel de interpretación brutal, pero por ejemplo, si tú le metes una historia sencilla de vamos a cazar al dragón para liberar a la princesa, eso cualquier persona lo puede interpretar mínimamente, y como primera historia para que se lo pasen bien y entiendan más o menos el concepto puede funcionar y es fácil de
de asumir por ellos. Yo qué sé, no le puedes poner un juego súper turbio, súper complejo y súper narrativo a un Pero juego nuevo, aún porque así estoy un lo poco de rompe. acuerdo con Álvaro que el rol es una afición un poco complicada. Es decir, tú te puedes, en todas las aficiones, si te metes profundamente, vas a necesitar un nivel de aprendizaje Claro. alto. Pero el rol, sobre todo si te vas a hacer máster, por ejemplo, vas a ir hacia Sí, eso sí. el máster, necesitas muchas Como, herramientas. como máster sí que necesitas más herramientas. Para jugador no tanto, pero para máster hay que estar muy Sí, preparado. eso sí. Como máster sí que hace falta Entonces lo leer que bastante digo, bibliografía, pero como jugador... es lo que sí, digo. es algo demasiado... Yo creo que Álvaro se refiere a eso, que si quieres, te vas a meter de un modo más profundo, pues cuesta, y cuesta bastante. Tanto en el tema de estar preparado como haber jugado mucho, haber leído mucho, haber visto mucho cine, tener ciertas herramientas ya como jugador. O sea, sí, tardas en aprender un poquito más que quizás que con otras opciones, que sean un poco más sencillas. Yo me refería más a jugar de forma casual, voy a aprender a jugar rol por si en algún momento quiero jugar juego, pues como un juego de tablero o jugar a la Wii. Pues. No, Pero es mucho más difícil que alguien se Es más fácil jugar a la Wii, jugar a un juego casual, que jugar casualmente al rol. Cada vez hay juegos más de improvisar sobre la marcha. Sí, Son los juegos raros de una partida o dos que van mucho. indies y tal, pero... A mí los clásicos, yo el Wilderness of Mirror me parece el soluciona tarde muchas veces. Sí, eso sí. Porque no tenemos nada que hacer, pues creamos la partida sobre la marcha entre todos y a jugar. Y no te la comes más la cabeza. Y son 12 paginitas, te la lees sobre la marcha. Es muy rápido. Pero nos desviamos del tema de nuevo. En el aprendizaje. ¿Cómo lo ven? ¿Creen que esta herramienta se usará cada vez más? ¿Se dejará de usar? Yo creo que no. ¿Cuál es el futuro del rol en cuanto a aprendizaje? ¿Cada vez será más fácil aprender con el rol? Creo que será Creo más que sí. específico. ¿Más específico? ¿En qué sentido, Humberto? Quizá se utilice cada juego, pues para explorar algo. En uno las herramientas sociales, en otro que sea el histórico, pues historia y también un poquito de herramientas sociales. Jugar más a conceptos. Sí, y incluso Paperland, que es un juego que a mí me gustó mucho cuando me presentaste tú precisamente en esto. Me gustó porque, wow, joder, volver otra vez a la infancia. Y eso creo que incluso es una herramienta de aprendizaje emocional, es decir, intentas irte otra vez a tus inicios de niño. Y es súper, no sé, interesante. Pues yo lo veo que quizás el futuro esté ahí, en investigar que te enseñen ciertas partes. Y en cuanto... No me acuerdo, es que me acabas de recordar un juego, pero no me acuerdo el nombre. Y es un juego que va de la primera cita. Y va de cómo directamente... Es que no me acuerdo el nombre, ahora lo buscaré. ¿Cómo enfocas la primera cita? Y las cosas que pueden pasar en medio, y divertido, y tu ficha está estructurada en torno a eso. Qué cosas pueden ir mal, bien, tú te eliges tu tipo. Y es una forma perfecta, a los Sims, entre comillas, ¿no? De simulación vital, de qué vas a hacer con esto. Pero ese es el problema, eso es lo que comentaba yo antes. Si el máster no sabe... Claro, es que si el máster tampoco ha tenido muchas primeras citas, como suele ser el caso de los roles, sí. pues... O roleras, que se nos olvida. Sí, bueno. Pues que hoy vuelves todos a lo somos mismo, machos. vuelves a lo mismo, vale, y de repente estás jugando durante 3 meses a eso y dices, estoy preparadísimo para una primera cita. Creo que no, Claro, y llegas y dices, hola. Solo necesito saber ¿Qué su tal nivel de estoy? motivación, será Sí. 6 o 7. Sonríes, le miras a los ojos y ya con eso está todo hecho. Y te quedas esperando a ver si que la tirada surta efecto, ¿sabes? Entonces, ese es el problema de cuando sales del mundo este de los roles, de tu grupo normal con el que convives, y empiezas a probar esas cosas. Está esta del máster. Está la figura del máster, que es la que te define la realidad. Si el máster no tiene clara esa realidad, que muchas veces ni siquiera te das cuenta de que no la tienes clara, porque tú tienes una visión perfectamente clara y concisa y a ti te funciona, de cómo es esa realidad. Sean unas primeras citas, sea una fiesta de Hollywood, o sea lo que sea.
Tú tienes tu visión y para ti es perfectamente clara. Y de repente sales y descubres que no es así para nada. Pero además para nada, no es en algunos casos, es que el 90% de los casos no es así. Y el 10% es porque hay gente que conoce. Es así. Entonces, vale, por eso como herramienta de aprendizaje está bien porque no los juegos de rol como tal, sino el rol. No vas a coger para enseñar a unos chiquillos a aprender algo, no vas a ponerle a jugar al vampiro, a la mascarada. Pero sí vas a hacer una simulación con ellos, por ejemplo. Entonces, si haces una simulación y es utilizado como herramienta psicológica, puede estar muy bien porque la persona, el psicólogo en cuestión, sí sabe qué es esa realidad. Y sí te puede ayudar en ese sentido. Okay. Entonces, en ese caso sí que está muy bien para aprender. Y a nivel historiador, por ejemplo, imagínate que hay un historiador que quiere contar un aspecto del periodo entre guerras o la Segunda Guerra Mundial. El problema del rol en el sentido de historiador es que el divertimento va por encima de eso. Entonces, si tú como máster te empeñas en hacerlo verídico, histórico y perfectamente documentado, vas a tener personajes que se van a agotar. A lo mejor no, a lo mejor consigues una historia súper interesante, pero siempre van a estar limitados los personajes por razones históricas. Y cosas como que se cambien de ropa, que tengas que tener mudas si te vas a ir de viaje, porque como se te pudra la ropa te puedes pillar una enfermedad. ¿Sabes? Que es más complejo. No he hablado tanto de eso, imagínate la operación Barbarroja, ¿no? Que ocurrió entre los nazis, los comunistas, bueno, los rusos y alemanes, y que se atacaron, ¿no? Que Hitler atacó por sorpresa. Si tú haces, en vez de explicar eso en una clase, lo que haces es apoyarlo de alguna manera con una zona en la que ellos sean, vosotros sois alemanes, vosotros tal, y tenéis que colaborar para defenderos de los finlandeses y de la gente mala esta. Y de repente en secreto le dices a los alemanes que ataquen cuando... Bueno, eso, luego explicas por qué pasó y cómo pasó y lo que significó. Y les entra mucho más fácil. Y todos esos alumnos aprenden, se les va a quedar. Pero se les va a quedar de una forma yo creo que clara. A lo mejor no te lo pueden explicar bien, pero dicen, ¡qué cabrón! No sé si me explico. Sí, sí. Yo eso lo veo... Están más metidos dentro de esa historia que le estás contando. Lo veo una buena herramienta de aprendizaje, pero... No usar para todos los datos, pero no, sí un... Pero no lo veo para ahora, precisamente en España. Quizás para dentro de un par de años sí. Sobre todo no lo veo ahora porque si tú como profesor haces eso y viene el hijo de este, Hola mamá, hoy he jugado al rol en clase. Dios, se arma la de Dios. Hoy he hecho de nazi. porque este ejemplo, por ejemplo, o de comunista, que también, ¿sabes? Estás tocando todos los palos. Por eso, que no lo veo ahora en España. Lo veo quizás en un futuro. O de republicano, tío. Sí, el profesor nos dijo que le cogíamos que atacáramos a nuestros otros compañeros sin que ellos supieran. Y se quedan los padres así como con los ojos como platos y hacen ahí una reunión y el profesor está fuera, ¿sabes? Puede ser. Que hay que informar de todas estas cosas a los padres, porque los hijos son muy... Lo planteas los como niños. actividades de teatro improvisado. Pedagógica. No, es que el problema es ese, que tienes que saber huir de los términos de juego de rol. Claro, pero... Se está usando, pero al final huyes del término. Pero que yo creo que antes de hacer todas estas cosas con niños pequeños y eso, hay que informar a los padres. No, sí, claro. Es decir, mira, yo quiero enfocar mi clase de esta forma. Y lo que voy a hacer es teatro improvisado con juego de rol. No, esas cosas no. Por favor, teatro improvisado. No, esto no es un juego, aquí se aprende. Claro. Divertido. Herramientas pedagógicas de teatro improvisado. Qué bonito. Wow. Es una realidad un poco dura, la verdad. El que tengamos una herramienta, pero como con el lastre histórico que ha ido ganando, no se puede usar tan ampliamente. Actualmente en el mundo de las finanzas, en el mundo de las empresas, se están aplicando muchísimas técnicas de juegos de rol. Cada vez más. Y es una herramienta genial. Pero no la vendas como juego de rol. Pero la están usando. Dicen, no, innovadora. Dice, eso tiene 30 años. Yo llevo haciéndolo 15 años. Curioso. Lo que eso sí, están comandados. El máster suele ser, el narrador, el que organiza suele ser un experto. Que sí se fija puntualmente. Y toda la historia va sobre esos puntos. En lo que vas a entrenar. Tiene un poco de ocio para que nos divirtamos y se nos quede mejor. Pero todo va enfocado a las habilidades que vas a entrenar. Y es ahí donde está la clave.
a nivel pedagógico nos han enseñado que la letra con sangre entra, pero yo creo al revés. Yo creo que es totalmente diferente. Sí, que la terminas aborreciendo. Cuanto más te gusta algo, más rápido aprendes y más aprendes de esa cosa. Sí, sí. Entonces, de nada que ya te impliques un poco. ¿Y el rol al final de qué va? De ser protagonista. De ser protagonista de tu historia. Si tú eres el protagonista de un acontecimiento, te vas a aprender muchas más cosas de eso. Entonces, como herramienta, para mí es inmensa. De hecho, inexplorada en estos momentos. Se pueden hacer 1000 cosas que no se están haciendo. Lo que pasa es que ya entramos un poco en el término de la utopía, ¿no? Del, ay, se podría hacer esto, pero tienes que llegar a tantas instalaciones y cambiar tantas ideas que es difícil. Sí. Vamos a plantear qué es lo último que han aprendido relacionado con el rol últimamente. Y ya con eso terminamos. ¿Hay algún libro que hayan leído? ¿Un comentario? ¿En una partida descubrí que... no sé? Bueno, yo lo último que leí, el chulo, que lo ratifiqué por ahí, distintas proyecciones que se realizaban en el siglo pasado, en el siglo XX, al principio, que yo me quedé flipando en el mundo de la medicina y la farmacéutica, y yo iba leyendo chulo y fui a ver si era cierto por fuera, y más o menos sí cuadraba lo que decía allí, y flipando, porque hemos cambiado en 70, 80 años la mentalidad clínica, sobre todo la psicológica. Sí. Brutal. Yo veía los tratamientos que se hacían ahí y las filosofías que se seguían, y un cambio brutal de una a otra. Y eso sí, no es que quizás sí lo sabía o lo intuía, pero no tan profundamente. Muy bueno. Y me quedé un poco... Y es lo último casi que recuerdo yo así vividamente de... Que hayas aprendido. Que he aprendido así. A lo mejor he aprendido más cosas, pero que me haya quedado con todo de... Wow, todo lo que más ha avanzado fue ahí, en ese punto. Muy bueno. ¿Ustedes? Yo creo que últimamente para lo que más utilizo el rol y lo que más estoy aprendiendo es estructurar tramas, intentar darle siempre la vidilla en esos momentos, cosas que hemos estado aquí hablando. Todas las cosas que vamos hablando aquí luego las intento poner en mayor o menor medida, las intento meter en mis partidas luego, y eso es lo que voy aprendiendo. Aprendo en práctica a nivel narrativo. A nivel narrativo, sí. Para escribir el libro de rol aquel. Le estoy buscando un hueco para escribirlo, no te creas. Pero es que tú también eres un berserker. O sea... No tienes que casarte con nadie, sabes perfectamente que puedes decir que no lo vas a escribir. Ya. Pero yo lo vas diciendo todo aquí. No, yo lo voy comentando, pero... Lo único que te falta es decirle a que no hay huevos, ¿sabes? Tú te callas, no des idea. Venga, ¿y tú, José, qué has aprendido con el rol? Yo la verdad Últimamente, así que recuerdas algo en plan... Yo en la partida aquella descubrí que... Porque era el humo de Nueva York. Hombre, yo por ejemplo, a nivel geográfico, histórico, todas esas cosas, soy bastante inculto. Entonces cuando hemos jugado en partidas que más o menos están relativamente bien ambientadas en la ciudad, y empieza a soltar, el narrador a soltar detalles de esa ciudad que más o menos se nota que está documentado. Es interesante, ¿sabes? Yo con la partida que hemos jugado, yo conozco un montón de cosas en Nueva York que no sabía antes, por ejemplo. Y también yo muy en la línea de lo de Álvaro, de que de hecho casi más bien en el sentido contrario, es decir, a lo mejor veo una película o un libro y hay ideas que me gustan un montón y que pienso que se podrán aplicar a un juego de rol en el sentido de crear una historia. Entonces, aunque después nunca narro, en la mente tengo bastantes ideas sueltas de cómo contar historias o de leitmotiv para historias interesantes. Vale. Pues yo lo que he descubierto con el rol es a lanzar hechizos. Está muy bien. No, realmente no. No he aprendido a lanzar hechizos ni nada de magia. Mierda. Pero sí ahora estoy aprendiendo un montón de cosas a nivel sociológico histórico. Estoy creando una visión... ¿Cómo describir esto? Lanzar hechizos es más fácil. Es que
conocimiento tan ambiguo, tan efímero. Básicamente, cómo estructurar los conflictos sociales y cómo el individuo marca la diferencia en una sociedad. Entonces, estoy aprendiendo un montón de cosas a ese nivel. Y va bien. Pero es muy efímero. Pues nada, a ver si seguimos aprendiendo todos con el rol. Un poquito más, un poquito menos. Y nada mejor, ninguna mejor forma de aprender que la experiencia, ¿no? Vamos a dar PX. Berto, para tu gripe, 4 PX, a ver. ¡Yuhu! Pero gasto en esta mina y... Estamina. y no me pena. Bueno. Álvaro, hiciste los deberes, 4 PX, venga. Vale. ¿Qué vas a hacer con ellos? Pues yo creo que lo voy a guardar por una vez. ¿Sí? Yo creo que nunca lo acuerdo. Lo voy a guardar y voy a hacer mis simulaciones a ver si ligo. Venga, hombre. Y ya una vez vea, digo, o sea que era esta, y ya me lo gastaré. Ese error. Ese error. Uy. Pero bueno, oye, la cosa es que ahora yo tengo ensayo de error. O sea, hace año y medio No tenés ensayo. no tenía ni ensayo. O sea, era error, ¿no? Entonces, oye, voy mejorando, ¿no? Los PX se ve que surten ¿Entonces has ligado? Estamos trabajando en ello. Estoy en ello. Vale. Estoy en ello, sí. Porque tengo la sensación de que el día que ligues es cuando será el último podcast y será el final. Así. Oye, Va a ser yo este espero que sea antes, pero... Oye, sí, no estaría tan mal. Se podría hacer. Sí, total, unos 6 meses más o así. Esperando, tampoco pasa nada. Ya a total. estas alturas. Vale, muy bien. Mucho ánimo, Álvaro, y gástate bien los PX, ya me contarás. Y tú, José, pues no sé, 3 PX, así... Bueno, 4 por la operación, venga. Vaya. ¿Los piensas ¿Tú gastar? vas a hacerlo en curación rápida o en cicatrización o algo así? Gastaré 2 en curación y 2 en hábito de lectura para poder leer más rápido y poder dedicarle más tiempo a leer cosas de rol o libros para alimentar el rol. ¿Qué estás leyendo últimamente? ¡Canción de Hielo y Fuego! y Qué grande. estoy viendo Battlestar Galáctica, entonces mi cerebro está petando. Sí, pero ¿por qué? No... Porque son historias en las que pasan cosas. Sí. Ajá, como todas las historias. Sí, pero pasan cosas en las que la gente a la que le pasa esas cosas ya no vuelve a pasarle nada más. O les pasan y se acuerdan durante todo el resto de su vida. Ah, vale. Entonces estás leyendo lectura divertida y... Y si ya no sé de la buena. No, es buenísimo y es divertísimo, pero es que voy a petar. O sea, así de claro. ¿Por cuál va? ¿Por cuál libro va? Este punto termina el primer libro de... Ah, por el primero, con el sí, tercero ya hablamos. Ya sé. Y ya Segundo, el tercero, el segundo está bien, el tercero vamos. ¿Qué temporada de...? Y ya me terminé la primera temporada de Battlestar Galactica. Uy, todavía te quedan un par de días. Final guay. Bueno. Y ya voy por la segunda temporada empezando. Bueno, pues gástese los PX en lectura rápida y comprensiva, de que no hay problema. O juega al WoW, que dice Álvaro que funciona. Eso dicen por internet. Ah, por cierto, una cosa que quería Uno comentar. sabe que internet no miente. Sí, en Homoluden, en la página de la antigua asociación Homoluden, hay un montón de estudios sobre el rol y cómo ayudan en el aprendizaje, que se me había olvidado nombrarlo. Porque se llama Homoluden. Homo es hombre, Ya, claro. o humanidad, como Homo Es sapiens. un término que utilizó un señor En los para saber disfrutar de... Hay que saber jugar. Vale. El juego como elemento esencial de la humanidad. Pues nada, aquí acabamos el debate, charlas en Arkham. Pasamos a la siguiente sección.